Saludos, cursante del Diplomado de Salud Adolescente con enfoques de curso de vida y atención primaria en salud. Vamos a desarrollar en este momento una enfermedad bien importante con importante repercusión en la calidad de vida de nuestros adolescentes como es la obesidad. Esta enfermedad ha aumentado del 7.4% al 17% en los últimos 25 años. Y estas estadísticas nos demuestran que de cada 10 niños y adolescentes entre 2 y 17 años, por lo menos 2 tienen sobrepeso y uno tiene obesidad. Esta enfermedad supone que es frecuente la aparición de una serie de comorbilidades que van a afectar una serie de aparatos del sistema, donde están preferiblemente en el área cardiovascular, endocrino-metabólica, tumorales, psicosociales, que van a aumentar el riesgo de una mortalidad precoz. También es importante decir que esta enfermedad vaya a persistir en la etapa adulta, va a depender de la etapa de inicio de la obesidad parental y del grado de obesidad. Como lo mencionaba anteriormente, la obesidad va a tener consecuencias en múltiples aparatos y sistemas, y que lo vamos a ver a continuación. Y eso tiene que ver en las áreas endocrino-metabólica, en el área cardiovascular, digestiva, nutricional, respiratoria, ortopédica, renal, neurológica, dermatológica y psicosocial. En esta lámina les mostramos que la etiopatogenia de la obesidad es múltiple, y entre las cuales pueden describir factores genéticos, ambientales y algunas otras enfermedades y fármacos y algunas otras situaciones que pueden generar esta patología bien importante. En cuanto al área endocrino metabólico, a nivel adrenal va a existir un incremento en la producción de testosterona y de hidroepiandrosterona que produce un hiperandrogenismo que va a determinar un mayor riesgo de iniciar un síndrome de ovario poliquístico. Y este síndrome de ovario poliquístico va a presentar hirsutismo, irregularidad menstrual, acantosis nigrica, acné o seborrea, que puede existir o va a existir un crecimiento aumentado y aceleración de la edad ósea en el periodo prepuberal que va a disminuir progresivamente conforme avanza la pubertad y que en ambos sexos va a haber disminución de los niveles séricos de la proteína transportadora de esteroides sexuales que podría favorecer el desarrollo precoz de la pubertad en las niñas. Siguiendo con la patología endocrino-metabólica, se describe que en varones el incremento estrogénico se acompaña de disminución de la testosterona circulante y de la gonadotropina, así también como la respuesta testicular a la estimulación con gonadotropina y producir un retraso en la aparición del desarrollo puberal en estos adolescentes. Que la complicación metabólica más importante y más frecuente es la resistencia a la insulina, con o sin alteraciones del metabolismo hidrocarbonato, que el primer escalón, o sea, el primero que va a aparecer, es la glicemia alterada en ayuna, que puede derivar ya sea en una intolerancia a los hidratos de carbono e incluso a una diabetes mellitus tipo 2 cuando la capacidad compensadora de la hiperinsulinemia fracasa. Desde el año 2007, la Federación Internacional de Diabetes, cuyas siglas IDF son en inglés, describe el síndrome metabólico infanto-juvenil utilizando criterios diagnósticos dependientes de la edad. Considera el síndrome metabólico en niños de entre 10 y 16 años con obesidad que va a estar definida por un perímetro de cintura mayor o igual al percentil 90 y por los criterios establecidos para la población adulta, los conocidos como son triglicéridos elevados, HDL, colesterol disminuido, hipertensión arterial y alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. En cuanto al área de patología cardiovascular, los adolescentes obesos tienen generalmente una presión arterial sistólica y diastólica más elevada, que pueden presentar alteraciones en la estructura y funciones cardíacas, como son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, independientemente de la presencia de hipertensión arterial, donde va a haber dilatación auricular y de ventricular izquierda,
aumento de la grasa epicárdica y disfunción sistólica y diastólica. También se asocia la obesidad a la aparición de las etapas iniciales de arteriosclerosis, donde se va a conseguir disfunción endotelial, engrosamiento de la capa íntima media de la carótida, depósitos lipídicos, desarrollo de placas fibrosas en aorta y coronaria, pérdida de la elasticidad de la pared arterial. La dislipemia se produce sobre todo en relación con el acúmulo adiposo central y el patrón típico consiste en la elevación de la concentración sérica de LDL colesterol y de triglicéridos y en la disminución de la concentración sérica de HDL colesterol. En cuanto a la patología digestiva y nutricional, es bien claro que la principal enfermedad digestiva asociada a la obesidad es el hígado graso no alcohólico, es decir, la infiltración de grasa en más del 5% de los hepatocitos en ausencia de otra patología hepática. Se va a asociar a resistencia a la insulina, que favorece el acúmulo hepático de ácidos grasos libres y de triglicéridos, a dislipemia, a hipertensión arterial y por supuesto un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. La mayoría de los casos permanecen asintomáticos y esto hace que la enfermedad puede progresar de una manera silenciosa y acabar con lesiones graves a nivel hepatocelular. El método diagnóstico de Google estándar sería la biopsia hepática, pero como esta prueba es muy invasiva, en la práctica se utiliza más la ecografía abdominal que permite visualizar el acúmulo graso hepático y está limitada en la identificación de fases más avanzadas de la enfermedad. La modificación del estilo de vida y la pérdida de peso siguen siendo pilares principales y fundamentales en el tratamiento de esta patología. Siguiendo con la patología digestiva y nutricional, está bien demostrado que la obesidad es la principal causa de aparición de cálculos biliares en adolescentes sin otros factores predisponentes, que los signos y síntomas de estos cálculos biliares son inespecíficos, van a incluir dolor epigástrico, dolor en el epicondrio derecho, puede haber ictericia, náusea, vómito e intolerancia a la ingesta de grasa. Sigue siendo la ecografía abdominal la prueba de elección para el diagnóstico de la coleritiasis. Es importante resaltar que el acúmulo adiposo se va a relacionar con alteraciones en el metabolismo de determinados micronutrientes como son el hierro, la vitamina D, la vitamina B12 y otros oligoelementos, y que a pesar de que ellos realizan una mayor ingesta de calorías totales diarias, la mayor parte de los adolescentes obesos van a realizar una ingesta selectiva que va a aumentar el riesgo de deficiencia de micronutrientes. Dentro de la patología respiratoria, se destaca que el riesgo del síndrome de apnea obstructiva del sueño está considerablemente aumentado en el caso de obesidad, que va a determinar el depósito de grasa en la región orofaringia y la obstrucción de la vía aérea con un fenotipo similar al paciente adulto. Es importante resaltar que esta apnea obstructiva del sueño se asocia a una mayor resistencia a la insulina y a mayores niveles sanguíneos de glucosa en ayunas, independientemente de la edad y del índice de masa corporal. La apnea obstructiva del sueño va a aumentar la presión arterial, al remodelamiento cardíaco y el daño endotelial, que la obesidad se considera un factor de riesgo para la aparición de asma y los asmáticos obesos presentan un asma peor controlada y con mayor número de exacerbaciones. Existe un subtipo de asma inducido por obesidad, donde la mayor secreción de adipoquinas por el tejido adiposo va a crear una situación proinflamatoria que induce a un asma primaria y predominantemente atópica, que el síndrome de hipoventilación por obesidad se va a definir por una obesidad grave que va a causar hipoventilación a nivel alveolar durante la vigilia y esto va a ocasionar de manera mantenida una tendencia a la hipoxemia y a la hipercapnia y que es una entidad rara pero que puede ser verdaderamente grave. En cuanto a la patología ortopédica de los adolescentes obesos, se escribe muy bien que hay una mayor incidencia de fracturas y otras lesiones traumatológicas producidas inclusive por traumatismo de baja energía. Esto probablemente sea debido a la inactividad que se realimenta con la obesidad
que va a empeorar todo lo que es la propiocepción y el equilibrio, aumentando el riesgo de caída. Además, es importante resaltar que estas lesiones se acompañan de más complicaciones y necesitan mayor tiempo de curación. La gonalgia es un dolor musculoesquelético muy frecuente en adolescentes y está debido a alteraciones en la posición y en el alineamiento de la rodilla por el exceso de peso y que van a estar expresadas en dos entidades comunes que son el genus valgum y el genus varum. El genus valgum es fisiológico en la mayoría de los casos y no requiere tratamiento. Este exceso de peso va a comprimir la epífisis distal femoral en su parte externa, impidiendo entonces así el crecimiento y ocasionando la deformidad. El genus valgum a su vez se asocia a la presencia de tibia vara. Probablemente la deformidad se deba a la compresión excesiva de la parte medial de la epífisis distal femoral. La epifisiolisis de la cabeza femoral, es decir, la separación que existe y el desplazamiento en la metáfisis del fémur, ocurre con mayor frecuencia en el adolescente obeso. En el área renal, la obesidad va a empeorar la hipertensión arterial, va a empeorar el metabolismo de la glucosa, la resistencia a la insulina, que son factores de riesgo para una enfermedad renal crónica. También se ha descrito una glomerulopatía relacionada con la obesidad, que es variante de una glomeruloesclerosis focal segmentaria y cuyo principal signo es la proteinuria. En cuanto al área neurológica, la prevalencia de la hipertensión intracranial idiopática, también que se ha llamado pseudotumor cerebri, es mayor en los adolescentes obesos y que el riesgo de padecer esta hipertensión intracraneal aumenta con la gravedad de la obesidad. El síntoma más frecuente de esta patología es la cefalea. También puede producirse náuseas, vómitos, síntomas visuales o acufenos. El signo más frecuente es el edema de papila bilateral y la pérdida de peso sigue siendo una parte importante en el tratamiento. En el área dermatológica, lo más frecuente es la acantosis nigricans, que es decir, la hiperpigmentación en axila, cuello y la cara interna de los muslos, que está relacionada siempre con la resistencia a la insulina. Y son frecuentes la aparición de estrías, sobre todo en abdomen, cadera y en región mamaria, que se van a producir por esa distensión mecánica de la piel ante la ganancia rápida de peso. En un reducido número de casos hay un aumento exagerado del cortisol, es decir, un hipercortisolismo, y otras comorbilidades cutáneas que aparecen en la adolescencia son el intertrigo, la furunculosis y las hidroadenitis. En relación a la patología psicosocial, la obesidad en la adolescencia va a producir un gran impacto en estas áreas psicológica y social. Los adolescentes van a sufrir aislamiento social, dificultad en la relación con sus iguales, problemas en la autoestima y la distorsión de la imagen corporal, mucho estrés, ansiedad y depresión. Este riesgo va a aumentar con la edad y es mayor en el sexo femenino. Hay un mayor tasa de acoso escolar, de bullying en los adolescentes obesos y que esto va a repercutir no solamente en el ámbito familiar, personal, sino en el ámbito académico, donde va a haber un mayor ausentismo escolar y dificultad para el estudio y dificultad para la concentración en el estudio. También vemos cómo en el área psicosocial los pacientes obesos van a completar menos años de educación, hay menos tasas de matrimonio y de trabajo bien remunerado. Generalmente el trabajo no es muy bien remunerado. Todo ello representa una menor calidad de vida en los adolescentes, pero a pesar de todo sigue habiendo mucha resiliencia en algunos de ellos y muchos adolescentes aparentemente mantienen una buena imagen positiva de sí mismos y una buena autoestima. También se describe en los adolescentes obesos que exista una mayor incidencia de alteraciones en la conducta alimentaria, especialmente la llamada trastorno por atracones. En cuanto al diagnóstico, la medida estándar que permite definir y clasificar la obesidad sigue siendo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un buen predictor del porcentaje de grasa corporal tanto en niños como en adultos. Tener en cuenta que el índice de masa corporal puede sobreestimar la cantidad de grasa en un adolescente atlético que tiene mayor masa muscular o puede subestimarla
la cantidad de tejido adiposo en aquellos adolescentes que tienen menos masa muscular, que son sedentarios. Además, en el caso de los niños y los adolescentes, cuyo crecimiento se produce tanto en peso como en talla, no sirve el valor absoluto de índice de masa corporal, por lo que se utiliza valores de referencia como es la comparación del índice de masa corporal en forma de desviaciones estándar, en función del sexo y en función de la edad. La Organización Mundial de la Salud define actualmente en niños de 5 a 19 años el sobrepeso cuando este índice de masa corporal de desviaciones estándar es mayor de 1 y cuando la obesidad es mayor de 2, por encima de la mediana establecida por los patrones de crecimiento de la OMS. Y para el diagnóstico de obesidad, el índice de masa corporal debe ser igual o superior al percentil 97 para edad y para... Como en toda enfermedad, una buena anamnesis es el 80% del diagnóstico. Y para esto la historia clínica es fundamental. En esta historia clínica vamos a ver nosotros antecedentes familiares como etnia, antecedentes de obesidad, comorbilidades en la familia, sobre todo diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular precoz, patología hepática o tiroidea, ver el nivel socioeconómico, la actitud que tenga familia frente al problema de la obesidad y la dinámica familiar respecto a la ingesta y la actividad física. Ver también los antecedentes personales, la historia psicosocial de estos adolescentes, cuál es la predisposición de ellos al cambio del estilo de vida tanto en el paciente como en la familia, si existen signos o síntomas de depresión, por ejemplo, alteración del sueño o del apetito, tristeza, desmotivación, ansiedad, cómo es la parte de socialización, es decir, la relación con sus pares, la relación en la escuela, con su familia, cuál es el rendimiento escolar y si hay consumo de tabaco o otras sustancias como drogas. Interrogar también sobre la edad de inicio de la obesidad, cuál es el ritmo de progresión de esta enfermedad, cuáles son los posibles fenómenos desencadenantes y en la historia de estética y de actividad física, eh, investigar cuál es el número, el horario, la composición de las comidas principales, cuál es el número y composición de las ingestas extemporáneas, si los cuidadores que proporcionan la comida, cuáles son, cuál es el método de conseguir comida, si hay medios de transporte en los trayectos, cuál es el trayecto que utiliza para su trabajo o para su estudio, cuál es el registro de tiempo empleado en la realización, hacia cuánto tiempo dura realizando actividades físicas, cuál es el tipo, la intensidad con la que lleva a cabo esta actividad física y cuál es el registro del tiempo empleado en actividades como ver televisión, en telefonía móvil, etc. Un examen físico completo y exhaustivo es fundamental. Y aquí vamos a evaluar el aspecto general, si existen o no rasgos dismórficos que sean sugerentes de un síndrome genético, cuál es la distribución o cómo es la distribución del tejido adiposo, el acúmulo del tejido adiposo en la región interescapular, cara y cuello, es sugestiva de un síndrome de Cushing, cómo es el depósito de grasa a nivel abdominal que se va a asociar a presencia de comorbilidades, como el síndrome metabólico y la resistencia a la acción periférica de la insulina. En cuanto a la presión arterial, se considera que existe una hipertensión arterial cuando la presión arterial es superior al percentil 95 para sexo, edad y talla en tres determinaciones separadas. En relación a la talla y velocidad de crecimiento, hay que resaltar que la mayoría de los casos de obesidad secundaria a una enfermedad endocrinológica o de causa genética van a estar asociados con una talla baja y a disminución de la velocidad de crecimiento. En el área de piel, mucosa y anexos cutáneos, vamos a conseguir que la piel puede estar seca, va a haber ictericia, cabello seco, tosco, frágil, como signo de hipotiroidismo, o alteraciones en la pigmentación o estría, que si son de color rojo, vinoso, intenso, pueden ser sugestivas de un síndrome de Cushing. También la presencia de acanthosis nigricans, de acné o hirsutismo. Hay que hacer una adecuada inspección y palpación de la glándula tiroides. En abdomen vamos a buscar hepatomegalia, que puede ser sugerente de la presencia de esteatosis hepática no alcohólica. En el sistema musculoesquelético, identificar si hay pies planos o inflamación,
dolores en las articulaciones de los miembros inferiores como consecuencia del exceso de peso, buscar la posible epifisiolisis de la cabeza femoral, que es típico en adolescentes obesos, y la presencia de genuparo. En el área de orofaringe, buscar la presencia de erosiones del esmalte dentario que van a ser sugestivos de trastornos de la conducta alimentario. En el sistema geniturinario, valorar el estadio de desarrollo puberal, la edad de inicio de la pubertad, los antecedentes de adrenarquia prematura, la presencia de ginecomastia, de criptorquidia, ver el tamaño del pene y el volumen testicular, la edad de la menarquia y la presencia de posibles irregularidades mentales. En cuanto al área neurológica, buscar los signos de retraso psicomotor, que son muy frecuentes en los casos de síndromes asociados a la obesidad, y buscar signos de focalidad neurológica o de afectación central, que son indicativos de una posible lesión de hipotálamo o hipófisis. En cuanto a los exámenes que se deben solicitar en el caso de obesidad, está la determinación de glucosa en ayunas, al perfil lipídico, es decir, colesterol total, colesterol HDL, LDL y triglicéridos, valorar la función hepática a través de los apartatos aminotransferasa, la función renal, creatinina y urea, la determinación de insulina en ayunas, la función tiroidea a través de las hormonas TSH y tiroxina libre, T4, descartar un hiperandrogenismo analítico en el caso de que exista clínica acompañante como irregularidad menstrual, acné o hirsutismo, y como alternativa a la glucosa en ayunas puede ser útil también la determinación de hemoglobina glicosilada. Otra prueba importante es el test de tolerancia oral a la glucosa, cuando además de la obesidad pueden haber dos o más de los siguientes criterios, es decir, una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 en primero o segundo grado, o diabetes gestacional, en aquellas etnias de alto riesgo, es decir, etnias negras, latinos, asiáticos, nativoamericanos, de las islas del Pacífico. Cuando hay signos o condiciones asociadas a resistencia a la insulina, como son la cantosina nigricans, la hipertensión arterial, la dislipemia, el síndrome ovario poliquístico, se recomienda iniciar el estudio de la test de tolerancia a la glucosa a los 10 años o antes si se ha iniciado el desarrollo puberal y que debe repetirse al menos cada 3 años mientras persistan los factores. El tratamiento de la obesidad en el adolescente debe estar centrado en un tratamiento cognitivo-conductual, en las intervenciones dietéticas y en el aumento de la actividad física con disminución del sedentarismo. Los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos disponibles hasta ahora deben constituir como una alternativa excepcional, sobre todo en aquellos casos de que no se ha logrado una modificación hacia hábitos de vida saludables. Resaltar que la modificación del estilo de vida dirigido a buscar una dieta saludable y el aumento de la actividad física debe facilitarse con técnicas conductuales como son la automonitorización y el control de estilo. Las intervenciones del tratamiento cognitivo-conductual, el manejo de la obesidad, están descritas como técnicas de autocontrol, es decir, autoobservación, donde los adolescentes puedan identificar las situaciones desencadenantes de la ingesta alimentaria, como por ejemplo ver televisión o salir con amigos, a establecer metas realistas y a control de estímulos como comer sentado, despacio, sin distracciones, hacer registro de comida, a levantarse inmediatamente de la mesa al terminar su ración. Otras técnicas de reestructuración cognitiva, donde haya conocimiento de los propios pensamientos y emociones y de su relación de estos con la ingesta alimentaria, donde puedan hacer detección, análisis y donde puedan cambiar aquellos pensamientos automáticos negativos y racionales, sustituyéndolos por ideas más adecuadas. Otras intervenciones en el tratamiento cognitivo-conductual tienen que ver con esos focos puntuales, es decir, donde se va a establecer o a reforzar la autoestima y la actitud ante las críticas, buscando cuáles son las fortalezas de nuestros adolescentes, reforzándose la imagen corporal y los logros conseguidos. Por otro lado, también es importante fortalecer el desarrollo de otras habilidades en el manejo de estas dificultades, como por ejemplo aprender conductas alternativas
que en lugar de la ingesta. Y por supuesto, un adecuado seguimiento y evolución, donde se haya una reevaluación constante de los cambios producidos y que sean mantenidos durante el tiempo. En cuanto a las intervenciones dietéticas, esta va a consistir principalmente en aprender a organizar y equilibrar la alimentación diaria, de manera que la ingesta calórica y de macronutrientes pueda distribuirse uniformemente a lo largo de todo el día sin que existan periodos prolongados de ayuno. La dieta basada en alimentos de alto valor nutricional con efectos saciantes pero con menor valor calórico. Y también la dieta llamada TLD, es decir, los alimentos se clasifican en alimentos aconsejados que se pueden tomar libremente, alimentos restringidos que se pueden comer pero en la cantidad y frecuencia recomendada y alimentos de consumo ocasional. En cuanto a la actividad física y a la disminución del sedentarismo, eh, hay que resaltar que el aumento de la actividad física debe ir siempre unido a la disminución del sedentarismo, donde se pueda disminuir las horas de televisión y de videojuegos y donde se pueda favorecer la inclusión en actividades deportivas y de actividades de ocio al aire libre. El tratamiento farmacológico está destinado a aquellos adolescentes con obesidad contengan resistencia a la insulina o una intolerancia a los hidratos de carbono que no han respondido al tratamiento anterior con modificación del estilo de vida y que debe ser siempre individualizado este tratamiento. El tratamiento con metformina no debe llevar a abandonar las indicaciones que se han hecho de cambio dietético y al aumento de la actividad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía bariátrica debe quedar solamente reservada para aquellos adolescentes con obesidad muy grave, es decir, que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 y una comorbilidad grave o con obesidad extrema, un índice de masa corporal mayor de 50, en los que haya fracasado todas las posibilidades terapéuticas anteriores. Ya para ir finalizando, podemos dejar algunos mensajes clave. Entre ellos, recordar que la obesidad es el depósito excesivo de tejido adiposo, que para su diagnóstico se utiliza el índice de masa corporal como parámetro fundamental, que la prevalencia de la obesidad ha aumentado en los últimos 30, 40 años y actualmente de cada 10 niños y adolescentes, uno por lo menos es obeso, que es una enfermedad poligénica en la que la información genética está modulada por una serie de factores ambientales a lo largo de la vida y que va a suponer, y está asociada a la obesidad, a una aparición de una serie de comorbilidades que van a aumentar el riesgo de una mortalidad. La complicación metabólica más importante en la obesidad es la resistencia a la acción periférica de la insulina, que puede estar presente con o sin alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. En adolescentes determina una importante comorbilidad psicosocial, entre ellas ansiedad, depresión, que va a disminuir su calidad de vida. Que el tratamiento se basa fundamentalmente en una terapia cognitivo-conductual, en la intervención dietética y en el aumento de la actividad física con disminución del sedentarismo y que los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos disponibles deben constituir una alternativa excepcional en aquellos casos en que no se ha logrado una modificación de los hábitos de vida para la salud. Igualmente, dejamos a ustedes importante bibliografía que puede ser consultada en caso de interés de ampliar el tema y no queda más que dar las gracias por su atención.